La boda era todo lo que Alma había soñado. Flores blancas adornaban cada rincón de la hacienda, y el sonido suave de la música de violines envolvía el aire con una sensación de calma y felicidad. Todos los ojos estaban sobre ella mientras caminaba hacia el altar, su vestido de encaje fluyendo detrás de ella como una nube de pureza. Emiliano, el hombre al que había entregado su corazón, la esperaba al final del pasillo con una sonrisa tranquila. Pero justo cuando el sacerdote comenzó a hablar, un grito inesperado rompió la armonía. «Papá», dijo una voz infantil, cortando el aire con un filo que dejó a todos congelados. Un niño pequeño, de no más de 6 años, apareció en la puerta de la iglesia. Sus ropas estaban desgastadas, sucio y descalzo, pero sus ojos enormes se clavaban en Emiliano como si nada más en el mundo importara. El tiempo pareció detenerse. El bullicio de los invitados quedó en silencio, y el color comenzó a desvanecerse del rostro de Emiliano. Alma no podía entender lo que estaba sucediendo. Todo había sido perfecto hasta ese momento. ¿Cómo podía un niño interrumpir su día más feliz? «Papá, ¿por qué no me dijiste que te casarías?». Las palabras del pequeño resonaron en la iglesia, un eco que rebotaba de las paredes y caía pesadamente sobre todos los presentes. Alma sintió como si el piso bajo sus pies comenzara a desmoronarse. Emiliano, sin poder disimular el pánico en su rostro, dio un paso atrás. Su mente corría a 1000 por hora mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. La multitud comenzó a susurrar, las miradas de confusión y juicio se entrelazaban en el aire. No había forma de escapar de lo que estaba ocurriendo. Cada segundo que pasaba parecía más largo, más insoportable. El niño avanzó un poco más, esta vez más decidido, como si no le importara el caos que estaba provocando. Emiliano finalmente reaccionó, inclinándose hacia el pequeño y colocando una mano temblorosa sobre su hombro. «Yo, no», balbuceó Emiliano, incapaz de dar una explicación. Sentía que su garganta se cerraba, que su mundo colapsaba bajo el peso de algo que había intentado enterrar durante años. «¿Quién es ese niño, Emiliano?», preguntó Alma, con una voz que se rompía en cada sílaba, sus ojos ahora llenos de lágrimas. Emiliano no podía responder. Su mente estaba nublada por el miedo y la culpa. Todo lo que quería hacer era huir, escapar de esa iglesia antes de que todo se desmoronara por completo. Entonces, en un impulso irracional, tomó al niño de la mano y comenzó a correr. Sin pensar, sin mirar atrás. Los gritos de sorpresa y confusión de los invitados llenaron la iglesia mientras Alma quedaba paralizada en el altar, con el velo aún en sus manos. Corriendo por las calles adoquinadas de la ciudad, Emiliano sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. La ciudad de San Miguel de Allende, que siempre le había dado paz, ahora parecía un laberinto sin salida. Cada esquina que giraba lo llevaba más lejos de la verdad y más cerca del abismo de su propio pasado. El niño, agarrado de su mano, corría sin protestar, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Pero sus pequeños pasos no podían seguir el ritmo del pánico de Emiliano. Finalmente, se detuvieron en un callejón oscuro y silencioso, ambos jadeando por el esfuerzo. El niño lo miró, sin soltarle la mano, y preguntó con una inocencia desgarradora: «Papá, ¿por qué estamos corriendo?». Esa pregunta perforó a Emiliano. Los recuerdos que había sepultado durante tantos años comenzaron a aflorar, como una marea imparable. Había otra mujer, en otro tiempo. Había otro niño. Había promesas no cumplidas, palabras no dichas, y sobre todo, una verdad que había tratado de esconder de todos, incluido él mismo. Ahora, la verdad lo perseguía, tan rápido y tan implacable como lo había hecho el pequeño que lo llamaba papá. Se apoyó contra la pared del callejón, cerrando los ojos, tratando de detener la avalancha de emociones que amenazaba con consumirlo. No sabía cómo explicar lo que había hecho. No sabía cómo enfrentarse a Alma, a su familia, a su propio pasado. Y sobre todo, no sabía cómo enfrentar a este niño, este pequeño que ahora dependía completamente de él. Mientras tanto, en la iglesia, Alma había caído de rodillas frente al altar.
Su mundo perfecto se había destruido en cuestión de minutos. Las personas a su alrededor murmuraban, tratando de darle consuelo, pero nada podía calmar el dolor y la confusión que sentía. ¿Quién era ese niño? ¿Qué estaba ocultando Emiliano? ¿Por qué había huido en lugar de enfrentarlo? Su madre, con los ojos llenos de preocupación, se inclinó hacia ella. Hija, debemos encontrarlo. Algo no está bien. Alma asintió en silencio, secándose las lágrimas. Sabía que no podía quedarse ahí. No podía dejar que su boda terminara de esta manera, sin respuestas. Tomó su decisión. Buscaría a Emiliano y descubriría la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Alma se levantó con la determinación de una mujer que no estaba dispuesta a dejar que su vida se desmoronara sin luchar. Mientras salía de la iglesia con la vista fija en el horizonte, sabía que lo que encontraría al final de esa búsqueda cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era que el secreto que Emiliano había guardado durante tanto tiempo no solo la destruiría a ella, sino que también desenterraría un pasado que afectaría a todos los que amaba. Hace 8 años, Emiliano vivía en Ciudad de México, lejos de la tranquilidad de San Miguel de Allende. Era joven, con el mundo a sus pies y lleno de ambición. Fue allí donde conoció a Isabel, una mujer de ojos brillantes y sonrisa enigmática. Isabel había sido todo lo que Emiliano necesitaba en ese momento, libre, rebelde y desinteresada del mañana. Se enamoraron de manera intensa, pero fugaz, una relación que quemaba rápido, llena de pasión y promesas que sabían que no podrían cumplir. Una tarde, mientras paseaban por los barrios antiguos de Coyoacán, Isabel le confesó que estaba embarazada. La noticia cayó como un relámpago en medio de la tormenta que ya era su relación. Emiliano, en aquel entonces, no estaba listo para ser padre. Su vida estaba enfocada en su carrera, sus sueños y la libertad que tanto valoraba. Intentó mantener la calma, pero el miedo le ganó. Le pidió tiempo a Isabel, aunque sabía que en su corazón no tenía la intención de quedarse. Isabel, decepcionada y herida, decidió desaparecer de su vida sin avisarle. Se mudó al norte, a un pequeño pueblo donde nadie la conocía, y allí vivió en silencio, criando a su hijo sin nunca pedirle nada a Emiliano. Él, por su parte, hizo lo que mejor sabía hacer, dejó el pasado atrás y siguió adelante, convencido de que ese capítulo de su vida había terminado. Mientras Alma caminaba por las calles de San Miguel, su vestido de novia arrastrándose sobre los adoquines, las lágrimas comenzaban a secarse en su rostro, pero su mente estaba en caos. El hombre con el que había planeado compartir su vida, su hogar, sus sueños, acababa de huir en medio de su propia boda. ¿Qué tipo de hombre hace eso?, pensaba mientras intentaba conectar las piezas. Cada paso la llenaba de más preguntas. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué nunca mencionó que tenía un hijo? Las palabras del pequeño resonaban en su mente: papá. Ese niño lo había dicho con tal convicción, con tal certeza, que no había duda de que Emiliano tenía una vida que nunca había compartido con ella. A pesar de la ira que empezaba a brotar en su pecho, Alma sentía que algo más profundo estaba en juego. Sabía que la historia era más complicada de lo que parecía en la superficie. Emiliano siempre había sido un hombre reservado, pero nunca había dado señales de ser deshonesto, hasta hoy. ¿Cuántas mentiras más me ha contado? Con una determinación creciente, decidió que no descansaría hasta obtener todas las respuestas. Sabía que Emiliano no podría esconderse para siempre. En el callejón oscuro, Emiliano intentaba calmar su respiración. Su corazón aún latía con fuerza después de la huida precipitada de la iglesia. Se dejó caer en el suelo, su espalda apoyada en la pared de piedra, mientras el niño lo miraba con ojos grandes, llenos de confusión. «Papá, ¿hicimos algo malo?», preguntó el niño, su voz temblorosa pero curiosa. Emiliano no podía responder. El peso de sus decisiones pasadas ahora caía sobre sus hombros, aplastándolo. Había escapado una vez, cuando dejó a Isabel sin mirar atrás, y ahora todo volvía para atormentarlo. Sentía una mezcla de culpa y desesperación, una sensación de que su vida, construida sobre mentiras y omisiones, estaba a punto de derrumbarse.
No, hijo, murmuró, aunque no sabía si eso era verdad. Solo necesitamos pensar. Pero pensar era lo último que quería hacer. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Isabel aparecía, junto con la promesa que nunca cumplió. Y ahora, Alma. La mujer que lo había amado sin conocer sus sombras, lo estaría buscando en ese preciso momento. Lo más doloroso era saber que ella, su amor más puro, quedaría destruida por la verdad que había ocultado. Isabel nunca le dijo a Emiliano que su hijo había nacido. Quería proteger al pequeño de un padre que, según ella, no lo merecía. Pero con los años, el niño comenzó a hacer preguntas, y sus respuestas se volvieron insuficientes. Fue por eso que, finalmente, decidió ir a San Miguel. Sabía que Emiliano estaba ahí, gracias a las redes sociales y a los rumores que corren en las ciudades pequeñas. Sin embargo, Isabel nunca imaginó que las cosas se saldrían de control tan rápidamente. El niño se había escapado de su vista por unos momentos y, en un giro del destino, había encontrado a Emiliano en el peor momento posible, su boda. Isabel nunca quiso arruinar la vida de nadie, pero ahora, el caos estaba desatado. Emiliano no podía seguir huyendo, lo sabía, pero tampoco podía quedarse ahí para enfrentar las consecuencias. El niño lo miraba, esperando alguna explicación. Emiliano sintió la necesidad de protegerlo, pero ¿cómo proteger a alguien de un desastre que él mismo había provocado? Se pasó las manos por el cabello, desesperado, tratando de encontrar una solución. «¿Papá, mamá vendrá por nosotros?», preguntó el niño, inocente, pero con un temor palpable en su voz. Esa pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Isabel. La mujer que había dejado atrás, la que había criado a ese niño sola. ¿Qué pensará de todo esto?, se preguntaba. Sabía que tarde o temprano ella aparecería, y entonces, todo se complicaría aún más. Pero antes de poder responder, escuchó pasos acercándose por el callejón. Se levantó de golpe, tomando al niño en brazos, mientras su corazón volvía a acelerarse. Era cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Y cuando lo hicieran, no sabía cómo podría enfrentar a Alma, a Isabel, o incluso a sí mismo. Isabel había llegado a San Miguel de Allende esa mañana con el corazón lleno de dudas. No esperaba una reunión emotiva ni un reencuentro de película. Sabía que la vida no funcionaba así. Lo único que quería era que Emiliano conociera a su hijo, que al menos le diera un poco de la verdad que había faltado durante tantos años. Sin embargo, todo se salió de control más rápido de lo que había previsto. Apenas desvió la mirada un segundo, y su hijo se escapó de su lado en busca de un hombre al que llamaba papá, sin siquiera haberlo conocido de verdad. Ahora, mientras corría desesperada por las calles, intentando localizar a su hijo, la mente de Isabel estaba sumida en un torbellino de emociones. ¿Qué le voy a decir a él cuando lo encuentre? ¿Cómo explico lo que ha pasado? El corazón le latía rápido, no solo por el miedo de perder a su hijo en la ciudad, sino por el miedo de enfrentar a Emiliano después de tantos años. Sabía que este encuentro, por más necesario que fuera, sería una tormenta para todos. Y lo que más temía era el daño que le haría a su hijo. Finalmente, dobló la esquina de un estrecho callejón, y ahí estaba Emiliano, de pie, con el niño en brazos. La imagen era surrealista. Durante años, Isabel había fantaseado con este momento, ver a Emiliano sosteniendo a su hijo. Pero ahora que lo veía, la realidad era dolorosamente diferente de lo que había imaginado. Había caos, confusión y un mar de emociones no resueltas que flotaban en el aire entre ellos. «Emiliano», dijo Isabel, su voz apenas un susurro, pero cargada de años de frustración y secretos no dichos. El hombre levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de un pánico silencioso, como si todo lo que había huido durante tanto tiempo ahora lo estuviera alcanzando. No podía decir nada. Simplemente miraba a Isabel, luego al niño en sus brazos, y de nuevo a ella. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. No era así como debía ser, continuó Isabel, avanzando lentamente.
No quería que las cosas terminaran de esta manera. El niño, confundido por la tensión palpable entre los dos adultos, miraba a ambos, sin entender completamente lo que ocurría. Sabía que Emiliano era su padre, o al menos, eso le había dicho su madre en más de una ocasión. Pero ahora, frente a él, sentía que había algo que no encajaba. ¿Por qué había tanta tristeza en los ojos de su madre? ¿Por qué su papá no lo abrazaba con la alegría que siempre había imaginado? Emiliano apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Isabel. Isabel, yo no sabía. Nunca supe de él, dijo finalmente, con una voz rota. Si lo hubiera sabido, habría hecho algo. Te lo juro. Isabel cerró los ojos, apretando los puños con frustración. ¿Qué más podría decir? Ambos sabían que esas palabras ya no importaban. El daño estaba hecho, y las promesas vacías no cambiarían el pasado. No estoy aquí para juzgarte, Emiliano, dijo ella, suavizando el tono. Solo estoy aquí porque nuestro hijo merece la verdad. No puedes seguir viviendo en medio de una mentira. Emiliano asintió, sintiendo que cada palabra de Isabel perforaba su corazón. Había tratado de vivir su vida como si esa parte de su pasado no existiera, pero ahora se daba cuenta de lo equivocado que había estado. ¿Qué tipo de hombre era, huyendo de sus responsabilidades? Sentía el peso de la culpa sobre sus hombros. La mirada inocente de su hijo, los ojos llenos de expectativas, lo desmoronaban poco a poco. No puedo cambiar lo que hice, murmuró, pero puedo intentarlo ahora. Solo necesito tiempo, para pensar. Isabel lo miró, sus ojos reflejaban la mezcla de dolor y aceptación. Ella también había sufrido, pero no había espacio para más resentimiento. El niño era lo único que importaba ahora, y ambos lo sabían. No te estoy pidiendo que lo resuelvas todo hoy, Emiliano. Pero él necesita a su padre. Y tú, por más que intentes escapar, necesitas enfrentarlo. No puedes correr para siempre. Mientras tanto, Alma seguía deambulando por las calles, sus pensamientos cada vez más oscuros. La incertidumbre la estaba devorando desde dentro. ¿Dónde podría haber ido Emiliano? Sabía que la ciudad no era lo suficientemente grande como para desaparecer sin dejar rastro. Y mientras seguía caminando, tratando de calmar su mente, recordó algo. Una de las amigas de Emiliano le había hablado vagamente sobre alguien del pasado, una mujer que había sido importante para él en Ciudad de México, pero que había desaparecido de su vida de repente. Isabel, pensó Alma, mientras esa idea la golpeaba con la fuerza de una tormenta. ¿Esa mujer podría ser ella? ¿Sería la madre de ese niño? Decidida a encontrar respuestas, Alma empezó a hacer preguntas a algunas personas cercanas a Emiliano, sin revelar demasiado. Finalmente, una conocida de su círculo social mencionó algo que hizo que los engranajes en su cabeza comenzaran a girar. ¿Sabías que vi a una mujer muy parecida a la que Emiliano mencionaba, cerca del mercado esta mañana? Tenía un niño con ella. Alma sintió que su estómago se hundía. Su intuición había sido correcta. Isabel está aquí. Con un nuevo sentido de urgencia, se dirigió al mercado, esperando encontrar la pista que la llevaría hasta Emiliano. En el callejón, la tensión entre Emiliano e Isabel era casi palpable. Sabían que no podían quedarse ahí para siempre, pero ninguno de los dos sabía cuál sería el siguiente paso. Fue entonces cuando escucharon pasos acercándose. El eco de unos tacones resonando en el pavimento quebrado. Isabel se giró primero, y su rostro se endureció al reconocer a la mujer que venía hacia ellos. Alma, con el vestido aún sucio y arrugado por la carrera, se detuvo unos metros antes de alcanzarlos. Su mirada se fijó en el niño primero, luego en Emiliano, y finalmente en Isabel. Entonces, esta es la verdad, dijo Alma, con la voz baja, pero firme. ¿Esa es la mujer? ¿Este es el niño que has estado escondiendo? El callejón, iluminado apenas por la luz tenue del atardecer, se volvió el escenario de un enfrentamiento inevitable. Alma permanecía a pocos metros de ellos, su respiración rápida y sus manos temblorosas.
Ante sus ojos, Emiliano parecía otra persona, un extraño. El niño, inocente, se refugiaba en los brazos de su padre, sin entender del todo la tormenta emocional que acababa de desatar. Isabel observó la escena con la incomodidad de alguien que sabía que su presencia era una intrusa, una sombra del pasado que había regresado en el peor momento. Pero no podía retirarse, no ahora que todo había salido a la luz. Alma, comenzó Emiliano, pero su voz se rompió antes de que pudiera decir algo más. Ella lo miró con una mezcla de dolor y furia. Durante tanto tiempo, había imaginado su vida junto a él, había creído en sus promesas y en los sueños que construyeron juntos. Ahora, todo eso se había hecho añicos. Sentía como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies, dejándola a la deriva. ¿Es esto lo que has estado ocultando todo este tiempo?, dijo finalmente Alma, su voz temblorosa pero llena de reproche. ¿Un hijo? ¿Una vida que nunca mencionaste? ¿Cómo pudiste? Emiliano bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Alma. Sabía que no había excusas suficientes para justificar lo que había hecho, pero también sabía que debía enfrentar la verdad, aunque fuera doloroso. No podía seguir huyendo. No sabía de él, hasta hoy, murmuró Emiliano. No supe que tenía un hijo hasta que lo vi ahí, en la iglesia. No es que intentara ocultártelo, es que nunca lo supe. Isabel, viendo la lucha interna de Emiliano y el dolor de Alma, decidió intervenir. Es cierto, Alma, dijo Isabel, su voz calmada pero firme. Emiliano no sabía nada de él. Yo decidí irme, y nunca le dije que nuestro hijo había nacido. Pero eso no cambia el hecho de que este niño es su hijo. Nuestro hijo. Las palabras cayeron pesadamente en el aire, y Alma sintió como si el mundo se desmoronara aún más a su alrededor. No solo había sido traicionada por el hombre que amaba, sino que ahora tenía que enfrentarse a la realidad de un niño, un pequeño ser que no tenía la culpa de las decisiones de los adultos. Sin embargo, el dolor era demasiado grande como para que pudiera procesarlo todo de inmediato. Alma cerró los ojos un momento, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Cómo había llegado a esto? Solo unas horas antes, había caminado hacia el altar, llena de amor y esperanza. Ahora, estaba parada frente a un hombre que no reconocía, un hombre que le había ocultado una parte vital de su vida. No entiendo, dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. No entiendo cómo pudiste seguir adelante con nuestra relación, construir una vida conmigo, sin pensar en tu pasado. ¿Acaso nada de lo que tuvimos fue real? La vulnerabilidad en su voz desgarró a Emiliano por dentro. Quería explicarse, quería encontrar las palabras correctas, pero nada de lo que pudiera decir borraría el daño que ya estaba hecho. Fue real, Alma. Todo lo que compartimos fue real, respondió, dando un paso hacia ella. No puedo cambiar lo que pasó antes de conocerte. Pero lo que teníamos, lo que aún podríamos tener, eso es lo más real que he tenido en mi vida. Alma lo miró, y por un instante, una chispa de esperanza intentó encenderse en su corazón. Pero luego, sus ojos se dirigieron al niño que miraba a su alrededor, inocente, sin entender el peso de las palabras de los adultos. Fue en ese momento cuando comprendió que, por mucho que lo amara, su vida había cambiado para siempre. Y ya no podía confiar en Emiliano como antes. No lo sé, Emiliano, no lo sé, dijo finalmente, retrocediendo un paso. Todo ha cambiado. Y no sé si alguna vez podré verte de la misma manera. Mientras las palabras de Alma se asentaban en el aire, el niño, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, tiró suavemente de la manga de Emiliano. Papá, dijo con una voz suave, casi tímida. ¿Vas a irte también? La pregunta era simple, pero golpeó a Emiliano como un puñetazo en el estómago. Ese pequeño, que apenas lo conocía, ya estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones pasadas. Miró los grandes ojos de su hijo, llenos de incertidumbre, y supo que no podía huir esta vez. Ya había corrido suficiente. Era hora de enfrentar lo que había evitado durante tantos años. No, hijo,
dijo, inclinándose para estar a su nivel. No me voy a ir. Estoy aquí, y no pienso volver a irme. El niño sonrió, aunque tímidamente, como si no estuviera completamente seguro de poder confiar en esas palabras. Pero para Emiliano, esa sonrisa era todo lo que necesitaba para saber que debía luchar. Ya no solo por Alma, sino por su hijo, por la familia que había ignorado durante tanto tiempo. Isabel observó la escena con una mezcla de alivio y dolor. Sabía que era lo correcto, que su hijo necesitaba a su padre. Pero también sabía que, al final, ella quedaría al margen, como una sombra en la vida de Emiliano. Su tiempo con él había pasado, y ahora debía ceder el espacio para que Emiliano construyera una nueva relación con su hijo. Por su parte, Alma sentía que estaba parada frente a una encrucijada emocional. Amaba a Emiliano, pero el dolor de la traición y la verdad inesperada la estaban consumiendo. No podía simplemente borrar lo que acababa de descubrir. La herida aún estaba abierta, sangrante. No puedo darte una respuesta ahora, dijo finalmente, con una firmeza en su voz que sorprendió incluso a ella misma. Necesito tiempo, para pensar, para procesar todo esto. Y tú también deberías tomarte el tiempo para conocer a tu hijo, Emiliano. Alma miró al pequeño, y aunque el dolor aún era profundo, no pudo evitar sentir una punzada de ternura por él. No era su culpa. Pero eso no hacía que todo doliera menos. Yo también tengo que sanar, añadió Alma, con la voz más suave. Necesito descubrir si puedo seguir adelante después de todo esto. Emiliano asintió, sabiendo que no podía forzar una respuesta en ese momento. Lo único que podía hacer era darle espacio, el mismo que necesitaba para comenzar a construir una relación con su hijo, con ese pequeño que lo miraba ahora con algo más que incertidumbre, esperanza. Los días siguientes al desmoronamiento de la boda se convirtieron en un torbellino de emociones y cambios. Emiliano, a pesar de la angustia de haber herido a Alma, sabía que no podía seguir adelante sin construir un puente hacia su hijo. Se había refugiado en una pequeña casa alquilada, lejos del bullicio del pueblo, donde el niño ahora vivía con él temporalmente. Los primeros días fueron torpes. Emiliano, acostumbrado a la soledad o a las relaciones adultas, no sabía cómo conectarse con este pequeño que, aunque lo llamaba papá, seguía siendo prácticamente un extraño. Una tarde, después de una comida en silencio, Emiliano decidió llevar al niño al parque cercano, en un intento de romper el hielo. Se sentaron en un banco de madera, el sol cayendo suavemente sobre ellos, y Emiliano observó al niño jugar con una pequeña pelota que habían traído. ¿Te gusta el fútbol?, preguntó Emiliano, haciendo su mejor esfuerzo para iniciar una conversación. El niño, algo tímido, asintió con la cabeza. Sí. Mamá me llevaba a jugar a veces. Se quedó en silencio un momento, y luego, mirándolo a los ojos, preguntó, ¿tú sabes jugar, papá? La palabra, papá, aún resonaba como un eco en el interior de Emiliano, como si no pudiera terminar de creérselo. Pero la inocencia y la pureza en la mirada de su hijo lo impulsaron a levantarse y sonreír. Claro que sí, vamos a jugar un rato. Corrieron por el césped, pasándose la pelota de un lado a otro. No fue mucho, pero fue suficiente para comenzar a suavizar la tensión entre ambos. Al final, el niño corrió hacia Emiliano, riendo, y se lanzó en sus brazos. Fue en ese momento que Emiliano lo sintió, el vínculo empezaba a formarse. Un vínculo que había ignorado durante demasiado tiempo, pero que ahora estaba decidido a fortalecer. Alma había regresado a la casa de su madre, un lugar que siempre le había ofrecido consuelo en tiempos difíciles. Sin embargo, ahora, ni el calor familiar ni las palabras de apoyo podían aliviar el dolor que sentía en el pecho. El recuerdo de Emiliano, de su traición, y de la realidad que había salido a la luz, la seguían a donde fuera. Sentía como si viviera entre dos mundos, uno donde lo seguía amando, y otro donde la herida era tan profunda que dudaba de si alguna vez podría sanar. Su madre, Rosario, una mujer sabia y fuerte, se sentó junto a ella en la mesa de la cocina, ofreciéndole una taza de té. Alma tomó un sorbo, pero sus manos temblaban. Hija,
¿Qué vas a hacer?, preguntó Rosario con suavidad, sabiendo que Alma aún estaba procesando todo. Alma suspiró profundamente, su mirada fija en el borde de la taza. No había una respuesta fácil. En su mente, se repetía una y otra vez la imagen del niño, un pequeño que no tenía la culpa de nada. Pero también estaba Emiliano. El hombre que la había mentido, que había ocultado una parte de su vida que, por mucho que dijera no haber conocido, aún la había dejado fuera. ¿Podía confiar en él de nuevo? No lo sé, mamá, respondió Alma, su voz quebrada. Lo sigo amando, pero cada vez que pienso en lo que pasó, es como si una parte de mí ya no pudiera volver a ser la misma. Él me ocultó algo tan importante, y ahora no sé si alguna vez podré perdonarlo. Rosario la tomó de la mano. El amor no se trata solo de lo que nos hace felices. A veces, se trata de enfrentar lo que más nos duele y decidir si vale la pena luchar por ello. Nadie puede decirte qué hacer, pero tú eres la única que puede decidir si lo que sientes por él es más fuerte que el dolor. Las palabras de su madre resonaron en Alma durante los días siguientes. Sabía que no podía tomar una decisión apresurada. Debía entender qué significaba realmente el perdón, y si era capaz de ofrecerlo. Para eso, necesitaba tiempo, y también necesitaba ver qué tipo de hombre Emiliano sería ahora, frente a su hijo. Para Isabel, la vida en San Miguel también había tomado un rumbo inesperado. Después del caos en la boda, decidió quedarse un tiempo más en la ciudad, sabiendo que su hijo necesitaba tiempo para adaptarse a la presencia de Emiliano en su vida. Aunque no había hablado mucho con él desde entonces, sentía una especie de cierre que la liberaba. Ya no tenía que esconderse, ni a su hijo, ni a ella misma. Sin embargo, había una nueva realidad a la que enfrentarse, su lugar en la vida de Emiliano ya no era el mismo, y eso era difícil de aceptar. Una tarde, mientras paseaba por las calles empedradas, Isabel se dio cuenta de que, a pesar de todo, había un cierto alivio en su corazón. Había criado a su hijo sola, y ahora él tendría la oportunidad de tener a su padre presente. Por mucho que eso doliera, sabía que era lo mejor para él. Emiliano la contactó días después para hablar sobre el niño, sobre cómo organizarían su vida de ahora en adelante. La conversación fue civilizada, casi distante. Ambos sabían que lo que había existido entre ellos ya no tenía lugar, pero lo más importante era el bienestar del niño. Lo único que quiero es que estés presente para él, dijo Isabel con firmeza, mientras lo miraba a los ojos. No te estoy pidiendo nada más. Solo que no lo abandones. Emiliano asintió. No lo haré, Isabel. No cometeré ese error 2 veces. Había sinceridad en sus palabras, y aunque Isabel aún sentía las cicatrices de su relación, supo que ahora su papel era apoyar a su hijo en esta nueva etapa de su vida. No iba a ser fácil, pero ya no cargaba con el peso de la incertidumbre. Su hijo, al menos, tendría a su padre. Después de semanas de introspección y largas caminatas por las colinas de San Miguel, Alma tomó una decisión. No era definitiva, pero era un primer paso. Sabía que, para sanar, debía hablar con Emiliano, ver en sus ojos si realmente había cambiado. No podía seguir huyendo de sus sentimientos, pero tampoco podía ignorar el daño que le había causado. Un sábado por la tarde, Alma se dirigió a la pequeña casa donde Emiliano y su hijo se estaban quedando. Al llegar, los vio jugando en el jardín. Emiliano reía, y el niño lo seguía con una alegría que hizo que algo se moviera dentro de ella. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, Emiliano estaba haciendo un esfuerzo por ser el padre que no había sido. Respiró hondo y tocó la puerta. Emiliano abrió, sorprendido de verla allí, pero también aliviado. Alma, murmuró, sin saber qué decir. Ella lo miró a los ojos, con una calma que no había sentido en semanas. Necesitamos hablar, dijo con firmeza. No sé si podré perdonarte por completo, Emiliano. Pero quiero intentarlo. Necesito ver si aún queda algo entre nosotros que valga la pena salvar. El corazón de Emiliano latió con fuerza. Sabía que era solo el comienzo,
pero ese pequeño rayo de esperanza era todo lo que necesitaba para seguir adelante. La conversación entre Alma y Emiliano fue larga y dolorosa. Sentados frente a frente en la pequeña sala de la casa alquilada, las palabras que compartieron estuvieron cargadas de emociones no resueltas. Alma, con el corazón herido pero determinado, le dejó claro a Emiliano que no sería fácil reconstruir lo que habían tenido. La confianza rota no se reparaba en un día, ni en un mes, y ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería difícil. «Yo no sé si puedo olvidar lo que pasó», dijo Alma, su mirada fija en el suelo. «Pero quiero intentarlo, no solo por nosotros, sino por tu hijo. Él no tiene la culpa de nada, y no quiero que crezca en medio de este caos». Emiliano asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que, aunque Alma estaba dispuesta a intentarlo, no había garantías de que todo volviera a ser como antes. La herida aún estaba abierta, y cualquier movimiento en falso podría hacer que todo se desmoronara de nuevo. «Entiendo, Alma. No espero que me perdones de inmediato. Pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos para recuperar lo que perdimos. No solo te fallé a ti, también me fallé a mí mismo. Y no quiero perderte, no otra vez». Alma lo miró a los ojos por primera vez en semanas. Vio sinceridad, pero también miedo. Sabía que Emiliano estaba dispuesto a cambiar, pero la pregunta que resonaba en su mente era, ¿sería suficiente? Con el tiempo, Alma comenzó a pasar más tiempo con Emiliano y su hijo, aunque al principio todo era incómodo. El niño, siempre curioso, observaba a Alma con una mezcla de timidez y confusión. Sabía que ella era importante para su padre, pero no entendía del todo cómo encajaba en su pequeña vida recién formada. Un día, mientras los tres paseaban por el parque, el niño agarró la mano de Alma de repente. Fue un gesto simple, pero en ese momento, Alma sintió una pequeña chispa de esperanza. La inocencia del niño, su disposición a aceptar la nueva realidad, la hizo reflexionar sobre su propio proceso de sanación. Si él podía adaptarse, ¿por qué no podría hacerlo yo?, pensó. Pero no todo era tan fácil. Había momentos en los que la tensión entre Emiliano y Alma se hacía palpable, especialmente cuando el pasado volvía a interponerse. Hablar del futuro de su relación era complicado cuando las cicatrices aún estaban frescas. Alma seguía debatiéndose entre la necesidad de proteger su corazón y la voluntad de darle a Emiliano una segunda oportunidad. Una tarde, mientras jugaban con el niño en el jardín, Emiliano hizo una sugerencia que sorprendió a Alma. «¿Qué te parecería si comenzamos a pasar más tiempo juntos, los tres? No como lo que éramos, sino como lo que podríamos ser». Alma lo miró con cautela. Sabía que ese era el siguiente paso, pero también temía lo que eso significaría para su propio bienestar emocional. Aún no estaba lista para perdonar por completo, pero sentía que si no daba un paso hacia adelante, terminaría atrapada en el pasado. «Podemos intentarlo», respondió con cautela, «pero quiero que seas paciente conmigo. Esto no es fácil». Emiliano asintió, sabiendo que no podía apresurar las cosas. Alma estaba dispuesta a intentarlo, y eso era más de lo que había esperado después del caos que había desatado. Sabía que, para que todo funcionara, tendría que demostrarle que era capaz de ser un hombre en el que pudiera confiar, no solo por ella, sino por el niño. Mientras tanto, Isabel también estaba lidiando con sus propios sentimientos. Ver a Emiliano acercarse a su hijo era un alivio, pero también le causaba un dolor inesperado. Durante años, ella había sido la única figura parental en la vida de su hijo, y ahora, aunque sabía que Emiliano tenía derecho a estar presente, no podía evitar sentir que su lugar en la vida del niño estaba cambiando. Había llegado a San Miguel para darle a su hijo la oportunidad de conocer a su padre, pero no había considerado lo que eso significaría para ella. Ver a Emiliano y Alma intentando reconstruir su relación solo aumentaba la sensación de que ella ya no formaba parte de ese mundo. El amor que alguna vez había sentido por Emiliano estaba enterrado en el pasado, pero la transición a esta nueva realidad no era fácil. Una tarde, Isabel se encontró sentada en un café, observando la vida pasar mientras sus pensamientos vagaban por el tiempo que había compartido con Emiliano.
Habían sido jóvenes, impulsivos, y el amor que habían tenido se había desvanecido antes de que pudiera arraigar realmente. Sin embargo, había una cosa que permanecía, el niño que ambos habían traído al mundo. Sabía que era hora de dejar ir definitivamente. Emiliano y Alma tenían una oportunidad de ser felices, y ella no podía seguir aferrada al pasado. Tenía que encontrar un nuevo propósito para su vida, algo que no dependiera de lo que había perdido, sino de lo que aún podía construir. Esa misma noche, cuando Emiliano fue a recoger al niño para pasar el fin de semana con él, Isabel lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Has cambiado», le dijo sin preámbulos. «Y sé que lo haces por él, por nuestro hijo. Me alegra verte así, Emiliano, pero también sé que mi lugar aquí ha terminado». Emiliano frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir, Isabel? No puedo seguir quedándome aquí, en esta ciudad, viendo cómo reconstruyes tu vida con Alma y con él. Yo, necesito empezar de nuevo también». Isabel sonrió con tristeza. «Te prometo que no me voy a alejar de nuestro hijo, pero necesito encontrar mi propio camino. Ya no somos parte del mismo destino». Emiliano la miró en silencio, entendiendo el peso de sus palabras. Isabel había sido una parte importante de su pasado, pero ambos sabían que su futuro ya no estaba entrelazado. «Gracias, Isabel», dijo finalmente. «Por todo. Por darle a nuestro hijo la vida que yo no le di. Y por entender ahora que las cosas han cambiado». Isabel asintió, sabiendo que dejar ir no era fácil, pero era necesario. Tenía que cerrar ese capítulo de su vida para poder abrir uno nuevo. Alma y Emiliano, junto al niño, comenzaron a pasar más tiempo juntos, aunque las heridas aún eran evidentes. Las pequeñas interacciones, como ver una película juntos o llevar al niño al parque, comenzaron a crear una nueva dinámica. Pero Alma sabía que, por mucho que lo intentaran, el futuro seguía siendo incierto. Una noche, después de acostar al niño, Emiliano y Alma se sentaron en silencio en la sala, la distancia entre ellos palpable. Alma sabía que el amor seguía ahí, pero también estaba el miedo. ¿Podría confiar en él de nuevo? ¿Podría dejar atrás el dolor? «Sé que esto no es fácil para ti», dijo Emiliano, rompiendo el silencio. «Y sé que aún te duele todo lo que pasó. Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. No quiero presionarte, pero estoy dispuesto a seguir intentándolo». Alma lo miró, sus ojos llenos de dudas, pero también de esperanza. «Lo sé, Emiliano. Y yo también quiero intentarlo. Solo, necesito tiempo». Hizo una pausa, mirando hacia la ventana. «Tal vez, si seguimos construyendo algo poco a poco, las cosas puedan mejorar. Pero no puedo prometer nada». Emiliano asintió. Sabía que no había garantías, pero el hecho de que Alma estuviera dispuesta a intentarlo era suficiente para él, por ahora. Con el paso de las semanas, Alma y Emiliano empezaron a reconstruir los fragmentos de lo que una vez fueron, pero el proceso no estaba exento de dificultades. Cada día juntos era un recordatorio de las heridas que aún no habían cicatrizado. Emiliano se esforzaba por demostrar que había cambiado, que ahora era un hombre comprometido tanto con su hijo como con la relación que estaba intentando salvar. Pero Alma seguía luchando internamente. Había momentos en los que sentía que podían volver a ser felices, pero otros en los que la duda y el resentimiento nublaban sus pensamientos. Una tarde, después de un día particularmente agotador en el trabajo, Alma llegó a la casa de Emiliano para pasar el tiempo con él y el niño. Encontró a Emiliano sentado en la sala, leyendo un cuento para su hijo. La escena le trajo un calor inesperado al pecho, pero también la punzada de la realidad. Este niño, por más adorable que fuera, era la manifestación de un pasado del que nunca había formado parte. Cuando Emiliano se dio cuenta de que Alma estaba en la puerta, le dedicó una sonrisa cálida. «Ya casi terminamos con el cuento», dijo en voz baja. «¿Te quieres unir a nosotros?». Alma sonrió débilmente y se sentó junto a ellos en el sofá. Observó cómo Emiliano leía con paciencia, haciendo voces graciosas para el niño, que reía encantado. En ese momento,
Alma sintió que algo estaba cambiando dentro de ella. Estaba empezando a ver un futuro posible, un futuro en el que ella y Emiliano, junto con el niño, pudieran formar una familia. Pero justo cuando esa esperanza comenzaba a tomar forma, una pequeña voz en su cabeza le recordaba todo lo que había pasado. ¿Y si Emiliano volvía a decepcionarla? ¿Estaba dispuesta a correr ese riesgo? Con Isabel fuera de la ciudad, la relación entre Emiliano y su hijo había empezado a fortalecerse, pero no sin sus desafíos. Aunque el niño parecía adaptarse a su nueva vida con su padre, había momentos en los que preguntaba por su madre, y esos eran los momentos en los que Emiliano se daba cuenta de lo mucho que Isabel había significado para él. El niño no entendía del todo por qué su madre había tenido que irse. A pesar de que Emiliano le explicaba que ella volvería a verlo pronto, no podía evitar notar la tristeza en los ojos de su hijo. Una noche, mientras Emiliano preparaba la cena, el niño se acercó a la cocina, su pequeño rostro fruncido en preocupación. «Papá, ¿mamá se fue porque hice algo mal?», preguntó, con la inocencia desgarradora de un niño que no entendía los complejos movimientos de los adultos. Emiliano sintió un nudo en el estómago. Sabía que la partida de Isabel estaba afectando a su hijo más de lo que él mostraba. «No, mi amor», respondió, agachándose para estar a la altura de su hijo. «Mamá se fue porque necesita tiempo para ella, pero te quiere mucho y va a volver a verte. Nunca es culpa tuya, ¿de acuerdo? Tú no hiciste nada malo». El niño asintió, aunque el miedo seguía reflejado en sus ojos. Emiliano lo abrazó, sabiendo que no podía reemplazar a Isabel, pero que debía hacer todo lo posible para que su hijo no sintiera su ausencia como un abandono. Sin embargo, la partida de Isabel había dejado un vacío, y aunque el niño se acercaba cada vez más a Emiliano, también le costaba aceptar completamente esta nueva realidad. Mientras Alma, Emiliano y el niño intentaban adaptarse a esta nueva dinámica, los conflictos internos de Alma seguían siendo un desafío constante. A pesar de las mejoras, había momentos en los que la inseguridad se apoderaba de ella. Una noche, después de que el niño se había quedado dormido, Alma y Emiliano se sentaron juntos en el sofá, en un silencio incómodo. Alma, con la mirada perdida, decidió hablar de lo que llevaba semanas guardando. «A veces no sé si puedo hacer esto», dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. «Sé que estamos intentándolo, pero hay momentos en los que siento que simplemente no encajo aquí». Emiliano, sorprendido por la sinceridad de Alma, se volvió hacia ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó con una mezcla de preocupación y tristeza. «¿Es por el niño? ¿Es por todo lo que pasó?». Alma sintió, finalmente permitiendo que las lágrimas que había estado reprimiendo durante tanto tiempo cayeran por sus mejillas. «Es que, cuando te veo con él, cuando pienso en lo que podría haber sido si todo hubiera sido diferente, no puedo evitar sentirme fuera de lugar. Quiero intentarlo, de verdad, pero hay días en los que siento que nunca seré parte de esta nueva vida tuya». Emiliano tomó su mano, sintiendo el dolor de Alma en sus palabras. Sabía que todo lo que ella decía era válido, pero también sabía que no podía perderla. Alma era el amor de su vida, y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para demostrarle que si encajaba en esa vida, que ambos podían construir algo nuevo, juntos. «Alma, te necesito en mi vida», dijo Emiliano, su voz temblando ligeramente. «Y sé que esto no es fácil, pero no quiero que pienses ni por un segundo que no eres parte de esto. Tú eres lo que mantiene esto unido, y no sé cómo hacerlo sin ti». Las palabras de Emiliano resonaron en el corazón de Alma, pero no fueron suficientes para disipar todas sus dudas. Sabía que él estaba comprometido, pero también sabía que sus emociones no podían cambiar de la noche a la mañana. Había un largo camino por recorrer, y no estaba segura de si tendría la fuerza para completarlo. Mientras Alma y Emiliano luchaban por mantener su relación, un nuevo problema apareció en el horizonte, una llamada inesperada de Isabel. Aunque había dejado la ciudad para intentar encontrar un nuevo propósito, Isabel no había podido dejar de pensar en su hijo. La distancia le había dado la claridad que necesitaba, pero también había despertado en ella una sensación de vacío. Quería lo mejor para su hijo,
y sabía que eso significaba permitir que Emiliano fuera parte de su vida. Sin embargo, algo la inquietaba. Emiliano, dijo Isabel por teléfono una noche. He estado pensando en todo, y aunque sé que hicimos lo correcto, no puedo evitar preocuparme por cómo está nuestro hijo. Lo extraño, y no sé si fue lo correcto dejarlo contigo por tanto tiempo. Emiliano, que había comenzado a sentirse seguro en su nuevo rol de padre, sintió que la conversación lo sacudía. Está bien, Isabel. Estamos construyendo algo aquí, y aunque le haces falta, sé que este es el lugar correcto para él ahora. Pero Isabel no parecía convencida. Tal vez, pero estoy empezando a dudar de si fue lo mejor para él estar lejos de mí tanto tiempo. No sé si Emiliano puede adaptarse a este cambio tan rápido. Las palabras de Isabel hicieron eco en la mente de Emiliano, y esa noche, después de colgar el teléfono, no pudo evitar pensar en las implicaciones de lo que había dicho. Si Isabel decidía reclamar la custodia de su hijo de manera más formal, todo lo que había construido con Alma podría venirse abajo. Esa misma noche, Alma notó el cambio en Emiliano. Había algo en su rostro, en la forma en que evitaba su mirada, que le hizo saber que algo estaba mal. ¿Todo bien?, preguntó ella, notando la tensión en el ambiente. Emiliano dudó, pero finalmente decidió compartir lo que Isabel había dicho. Isabel llamó, está empezando a dudar de su decisión de irse. Tiene miedo de que el niño esté mejor con ella. No lo dijo directamente, pero sentí que podría intentar llevarlo de vuelta. Alma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este nuevo conflicto podría desmoronar todo lo que habían estado intentando construir. Sabía que Emiliano estaba comprometido con su hijo, pero también sabía que Isabel tenía derecho a tener dudas. ¿Qué vamos a hacer si ella quiere llevárselo?, preguntó Alma, con temor en su voz. Emiliano no respondió de inmediato. Sabía que esta nueva realidad podría cambiarlo todo, y no estaba preparado para enfrentarse a lo que venía. Lo único que sabía era que debía luchar, no solo por su hijo, sino también por la vida que estaba intentando construir con Alma. El conflicto por la custodia del niño no tardó en convertirse en una realidad palpable para Emiliano. Isabel, que había dejado San Miguel con la intención de darle a su hijo una vida estable con su padre, ahora comenzaba a reconsiderar su decisión. Aunque no lo había dicho directamente, su creciente ansiedad y las llamadas frecuentes dejaban claro que estaba reconsiderando su posición. Emiliano, por su parte, había comenzado a construir una relación auténtica con su hijo, y aunque el camino había sido complicado, sentía que finalmente estaba logrando ser el padre que siempre debió haber sido. Pero ahora, con la posibilidad de que Isabel decidiera reclamar más tiempo con el niño, o incluso intentar recuperarlo de forma legal, su nueva vida se veía amenazada. Una mañana, Emiliano recibió una carta formal de Isabel. En ella, expresaba su preocupación por la estabilidad emocional de su hijo y sugería que necesitaban reabrir el tema de la custodia. Aunque no estaba buscando un enfrentamiento legal inmediato, dejaba claro que quería tener una mayor influencia sobre la vida del niño y podría regresar a San Miguel para asegurarse de que las decisiones tomadas fueran las mejores para su hijo. Alma, que había sido testigo de los crecientes conflictos de Emiliano, sintió el peso de esta nueva incertidumbre. Sabía que Emiliano estaba haciendo todo lo posible para ser un buen padre, pero la posible batalla por la custodia removía las inseguridades que Alma había intentado dejar atrás. ¿Podría soportar este tipo de vida? ¿Estaba dispuesta a estar al lado de Emiliano mientras luchaba con Isabel por el futuro de su hijo? Estos pensamientos la perseguían, haciéndola cuestionarse si realmente encajaba en esta nueva realidad. Para Alma, la situación se volvió cada vez más insostenible. Por un lado, seguía enamorada de Emiliano. Había visto su evolución, su esfuerzo por cambiar, y la forma en que se estaba entregando a su hijo le demostraba que había una parte de él que valía la pena salvar. Pero, por otro lado, la presencia de Isabel, aunque a distancia, seguía siendo un obstáculo emocional. Una noche, mientras Emiliano revisaba los documentos que Isabel había enviado, Alma no pudo evitar expresar lo que sentía. ¿Y si ella gana?, preguntó, su voz apenas un susurro.
¿Y si Isabel consigue la custodia? ¿Qué significa eso para nosotros? Emiliano levantó la mirada, sorprendido por la crudeza de la pregunta. Aunque sabía que era algo que ambos habían evitado discutir, también entendía que Alma necesitaba respuestas. No sé qué va a pasar, admitió Emiliano con sinceridad. Isabel tiene derechos, y no sé si puedo ganar esta batalla legal si ella decide llevarlo hasta el final. Pero lo que sí sé es que no quiero perder a mi hijo. Y tampoco quiero perderte a ti. Alma respiró hondo, sintiendo como la presión de la situación empezaba a aplastarla. No sé si puedo seguir adelante si esto se convierte en una lucha constante, Emiliano, dijo con un tono de voz tembloroso. No sé si soy lo suficientemente fuerte para ver cómo te enfrentas a Isabel por tu hijo. Y no sé si puedo ser parte de todo esto cuando siento que siempre estaré en segundo plano. Emiliano sintió el dolor en las palabras de Alma, y supo que la situación le estaba afectando tanto como a él. Estaba en una encrucijada, y sabía que tenía que tomar una decisión que no solo afectaría su vida, sino la de todas las personas que amaba. Unas semanas después de recibir la carta de Isabel, Emiliano fue convocado a una reunión formal con su abogado para discutir las posibles acciones legales que podría tomar. Aunque Isabel no había presentado una demanda formal por la custodia, su interés por tener más tiempo con el niño y su insistencia en reevaluar el acuerdo que habían alcanzado previamente lo mantenían en vilo. Sabía que no podía arriesgarse a perder a su hijo, pero también entendía que luchar por la custodia podría fracturar su vida aún más, especialmente con Alma. Esa misma tarde, después de una larga conversación con su abogado, Emiliano se sentó en el parque donde solía llevar a su hijo. El niño jugaba despreocupado, corriendo de un lado a otro, mientras él reflexionaba sobre su futuro. Era evidente que no podía seguir en esta incertidumbre. Isabel estaba dispuesta a luchar por su hijo, y él, como padre, no podía simplemente ceder. Pero la realidad era más complicada que eso. Finalmente, mientras veía a su hijo correr hacia él, Emiliano tomó una decisión que sabía que definiría su futuro. Esa noche, después de que el niño se durmiera, Emiliano le pidió a Alma que se sentara con él en la sala. El silencio entre ellos era denso, pero Emiliano sabía que tenía que hablar. He estado pensando mucho en lo que está pasando, comenzó Emiliano, mirando a Alma directamente a los ojos. Sé que esto no es lo que esperabas cuando decidimos intentar de nuevo, y sé que la situación con Isabel está poniendo una presión que ninguno de los dos anticipó. Alma asintió, sintiendo un nudo en la garganta. No quiero que sientas que siempre estarás en segundo lugar, continuó Emiliano. Pero tampoco puedo ignorar lo que está en juego aquí. Mi hijo, lo es todo para mí. He tomado una decisión, y creo que es lo mejor para todos. El corazón de Alma latía con fuerza, temiendo lo que vendría después. Voy a hablar con Isabel. No quiero pelear con ella. No quiero que esto se convierta en una batalla por la custodia. Si eso significa que tendremos que compartir más tiempo con él, lo haré. Pero quiero evitar que esta situación se convierta en un conflicto que pueda herir a mi hijo más de lo que ya lo ha hecho. Alma lo miró, tratando de entender completamente lo que Emiliano estaba diciendo. ¿Estás diciendo que vas a ceder?, preguntó ella, insegura. Emiliano negó con la cabeza. No es que vaya a ceder, pero tampoco quiero arrastrarnos a todos en una guerra. Quiero negociar con Isabel. Quiero encontrar una manera de que podamos compartir la crianza de nuestro hijo sin destruirnos mutuamente. Si peleo por esto, Alma, no sé qué quedará de nosotros. No quiero perderte, pero tampoco puedo perder a mi hijo. Alma sintió una mezcla de alivio y confusión. Por un lado, apreciaba que Emiliano quisiera evitar una guerra, pero por otro, no estaba segura de cómo funcionaría todo. Las dudas seguían ahí, pero también había un pequeño rayo de esperanza. No sé cómo nos va a afectar esto, dijo Alma, finalmente. Pero quiero intentarlo. Quiero que funcione, Emiliano. Solo, necesito tiempo para entender cómo encajo en todo esto. Emiliano asintió, sabiendo que el camino que tenían por delante no sería fácil.
Pero al menos ahora tenía una dirección, un plan para enfrentar lo que vendría, tanto con Isabel como con Alma. Sabía que tendría que luchar por su hijo, pero también sabía que debía hacerlo de manera que no destruyera todo lo que había construido con Alma. A la mañana siguiente, Emiliano contactó a Isabel. Le propuso una reunión para hablar, no como enemigos, sino como padres que querían lo mejor para su hijo. Isabel, aunque reticente al principio, aceptó la propuesta. Sabía que no quería una batalla legal que pusiera en riesgo el bienestar de su hijo. Alma, por su parte, decidió seguir adelante. Aún no estaba segura de si todo saldría bien, pero había algo en la determinación de Emiliano que le dio esperanza. Quizá, solo quizá, podrían encontrar la manera de construir una familia entre las ruinas del pasado. El día de la reunión entre Emiliano e Isabel llegó con una mezcla de tensión y esperanza. Ambos sabían que lo más importante era el bienestar de su hijo, pero también sabían que tendrían que dejar atrás sus diferencias para llegar a un acuerdo que funcionara para todos. Se encontraron en un café tranquilo, lejos de la atmósfera judicial que podría haber marcado el tono de su conversación. «Gracias por aceptar hablar», dijo Emiliano, rompiendo el silencio inicial. «No quiero que esto se convierta en una batalla. Quiero lo mejor para nuestro hijo, y sé que tú también». Isabel asintió, mirando su taza de café. «Yo tampoco quiero pelear, Emiliano. Lo que pasó entre nosotros es parte del pasado, y no podemos cambiarlo. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo manejamos el futuro. No quiero que nuestro hijo crezca entre discusiones». Sus ojos se encontraron. «Lo único que me importa es que esté bien». Después de horas de conversación, acordaron un plan de crianza compartida que les permitiría estar presentes de manera equilibrada en la vida de su hijo. Isabel pasaría más tiempo en San Miguel, pero también le permitirían al niño viajar con ella durante las vacaciones para que pudiera pasar tiempo con su familia materna. Ambas partes acordaron no interferir en la vida personal del otro, y enfocarse únicamente en la crianza del niño. «No me importa cómo te sientas con Alma, o cómo decidas vivir tu vida», dijo Isabel con un tono sereno. «Ya no es mi lugar cuestionarlo. Solo quiero que nuestro hijo sienta que tiene a sus padres, aunque no estén juntos». Emiliano sintió un gran alivio al escuchar esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las cosas podrían empezar a estabilizarse. «Gracias, Isabel. Esto es lo mejor para él». «Lo sé». Se despidieron con un apretón de manos, un gesto de respeto mutuo que dejaba atrás los conflictos del pasado. El acuerdo no solo marcaba el fin de la incertidumbre, sino que también era un nuevo punto de partida para todos. Mientras tanto, Alma seguía lidiando con sus dudas. Aunque el acuerdo entre Emiliano e Isabel era un paso importante hacia la estabilidad, ella sabía que la batalla interna que enfrentaban no se resolvería tan fácilmente. Cada vez que veía a Emiliano con su hijo, el miedo de quedarse al margen seguía acechándola. Sin embargo, también veía cómo Emiliano se esforzaba por incluirla en cada pequeño momento, cómo buscaba su apoyo, y cómo su amor por ella no había disminuido a pesar de los desafíos. Una tarde, mientras observaban al niño jugar en el parque, Emiliano tomó la mano de Alma y la miró con ternura. «Sé que todavía te cuesta confiar, y no te culpo por eso. Pero quiero que sepas que estoy aquí, y que no voy a dejar que nada ni nadie te aleje de mi vida. Tú eres parte de esto, Alma. Eres parte de nosotros». Alma sonrió débilmente, agradeciendo su honestidad. Sabía que Emiliano estaba haciendo todo lo posible para equilibrar su papel como padre y pareja, pero también sabía que la confianza solo se reconstruiría con el tiempo. Lo que sí estaba claro era que Emiliano estaba comprometido, y poco a poco, eso estaba empezando a sanar las heridas que habían quedado abiertas. «Estoy intentándolo», respondió ella suavemente. «Y aunque no siempre sea fácil, quiero que sepas que no me rindo. Quiero ser parte de esto, Emiliano. Quiero ser parte de tu vida, de su vida, pero necesito tiempo». Emiliano la abrazó con fuerza, agradecido por su disposición a seguir adelante, a pesar de todo lo que habían atravesado.
Sabía que lo que tenían era valioso, y que juntos podrían superar cualquier obstáculo si seguían trabajando como un equipo. Mientras Emiliano y Alma comenzaban a encontrar su equilibrio, Isabel también estaba avanzando en su propio camino. Después de haber llegado a un acuerdo pacífico con Emiliano, sintió que una gran carga se había levantado de sus hombros. Ya no tenía que preocuparse por conflictos ni por viejos resentimientos. Su prioridad ahora era ser una madre presente y dar lo mejor de sí para su hijo. Unos meses después del acuerdo, Isabel encontró un nuevo propósito en su vida. Decidió abrir un pequeño negocio de artesanías en San Miguel, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado durante años. El negocio no solo le dio una nueva dirección, sino que también la ayudó a conectarse con la comunidad y a sentir que, por fin, estaba construyendo algo para sí misma, algo que no estaba ligado a su pasado con Emiliano. El negocio comenzó a prosperar lentamente, y con cada éxito, Isabel se sentía más en paz. Sabía que su relación con Emiliano ya no era el centro de su vida, y estaba bien con eso. Lo importante ahora era su hijo, y la nueva vida que estaba construyendo como madre y como mujer independiente. Un día, mientras caminaba con su hijo por las calles adoquinadas de San Miguel, Isabel sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, su vida no estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado en el proceso de dejar ir. Con el paso del tiempo, la nueva dinámica familiar comenzó a asentarse. El niño, ahora cómodo con la presencia de ambos padres en su vida, se adaptó rápidamente a la rutina de pasar tiempo tanto con Isabel como con Emiliano. Aunque al principio le costaba entender por qué no vivían juntos, finalmente aceptó que, aunque sus padres no estuvieran bajo el mismo techo, ambos lo amaban profundamente. Alma también comenzó a sentirse más cómoda en su nuevo rol. Sabía que no era la madre del niño, pero poco a poco empezó a sentir que tenía un lugar importante en su vida. Participaba en actividades con Emiliano y su hijo, y aunque a veces las dudas seguían presentes, el compromiso de Emiliano la ayudaba a avanzar cada día. Una tarde, mientras paseaban juntos como familia, Alma sintió que, de alguna manera, todo había encontrado su lugar. No era la vida que había imaginado inicialmente, pero era una vida que valía la pena. Una vida construida sobre el amor, la paciencia y la voluntad de seguir adelante, a pesar de los desafíos. Emiliano la miró mientras caminaban, y Alma supo que, después de todo, habían superado lo peor. Estaban comenzando de nuevo, y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, Alma se permitió soñar con lo que vendría. La historia de Emiliano, Alma e Isabel no terminó con un cierre definitivo, sino con un nuevo comienzo. Juntos, aunque en diferentes caminos, lograron encontrar la manera de coexistir por el bien de su hijo, y en el proceso, descubrieron nuevas versiones de sí mismos. Isabel, ahora en paz con su pasado, encontró en su negocio y en su hijo el propósito que había estado buscando durante años. Emiliano y Alma, por su parte, continuaron reconstruyendo su relación, paso a paso, confiando en que el amor que los unía era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier obstáculo. Y así, entre los adoquines de San Miguel de Allende y los lazos tejidos por el perdón, la confianza y la esperanza, una familia se reconstruyó de una manera única, pero auténtica. Habían aprendido que, a veces, el verdadero final feliz no era regresar a lo que una vez fue, sino aceptar lo que había sido, y seguir adelante hacia lo que podría ser. Con el paso del tiempo, la relación entre Emiliano y Alma se fue fortaleciendo, no por la perfección de su historia, sino por la capacidad que ambos desarrollaron para aceptar las imperfecciones. A pesar de las dificultades y de las dudas que Alma había tenido, el amor entre ellos, construido ahora sobre bases más sólidas de comunicación y confianza, prosperó de una manera que ninguno de los dos había imaginado. Los retos continuaron apareciendo, como en cualquier relación, pero cada uno de ellos fue una oportunidad para reforzar su compromiso. Alma, quien había pasado de ser una mujer herida a una persona llena de esperanzas renovadas, encontró en Emiliano no solo un compañero, sino alguien dispuesto a caminar con ella por cualquier sendero incierto. Él, por su parte, demostró que estaba dispuesto a poner el esfuerzo necesario para equilibrar su vida como padre y pareja, sin dejar de lado ninguna de las dos partes.
Las cicatrices del pasado seguían ahí, pero se habían convertido en recordatorios de lo que habían superado juntos. Ambos se habían dado cuenta de que, aunque la confianza podía quebrarse, también podía reconstruirse si el amor seguía intacto. Emiliano y Alma lograron crear una vida juntos, basada en la aceptación de los errores y en la voluntad de seguir adelante, siempre de la mano. Isabel, por su parte, floreció de maneras inesperadas. Con su negocio de artesanías en San Miguel prosperando, encontró una fuente de satisfacción personal y profesional que la llenaba de orgullo. Sabía que su vida ya no estaba entrelazada con la de Emiliano, pero eso no significaba que hubiera menos valor en lo que estaba construyendo por su cuenta. La distancia emocional que puso entre su pasado y su presente le permitió sanar de verdad. Ya no se sentía definida por lo que no funcionó con Emiliano, ahora se definía por las decisiones que tomaba como madre y como mujer independiente. Isabel se dedicó a ser una madre amorosa y presente, asegurándose de que su hijo entendiera que siempre sería una parte esencial de su vida, sin importar las circunstancias. El éxito profesional que encontró no solo le dio estabilidad financiera, sino también una nueva fuente de propósito. A través de su negocio, conoció personas, amplió sus horizontes y redescubrió quién era fuera del rol de madre o expareja. Isabel, finalmente, encontró la felicidad en sus propios términos. El niño, que había sido la razón principal por la que todo comenzó a cambiar, creció rodeado de un amor incondicional. Al principio, había sido difícil entender por qué sus padres no estaban juntos, pero pronto comprendió que las familias vienen en muchas formas. Vivía en 2 hogares, pero en ambos sentía el calor del cariño y el apoyo inquebrantable de su madre y su padre. Con Emiliano y Alma, aprendió que podía confiar en ellos como figuras de estabilidad y seguridad. Alma nunca intentó reemplazar a su madre, y el niño lo apreciaba. Veía en ella a alguien en quien podía apoyarse, alguien que siempre estaba presente con una sonrisa o una palabra de aliento, sin forzar los lazos que naturalmente se fueron creando con el tiempo. Para él, Alma se convirtió en una amiga, una segunda figura protectora que lo acompañaba en los momentos importantes de su vida. Con Isabel, mantenía una relación cercana, compartiendo momentos que ambos atesoraban. El niño entendió que, aunque sus padres no estuvieran juntos, ambos querían lo mejor para él. Esa lección de amor incondicional, libre de resentimientos, le dio una base sólida sobre la que construir su futuro. Con el tiempo, creció con una visión clara de que las familias no tienen que seguir los patrones tradicionales para ser felices. La familia es donde el amor y la comprensión residen, sin importar la estructura. La historia de Emiliano, Alma e Isabel, que había comenzado con secretos, traiciones y rupturas, terminó siendo una historia de redención, aprendizaje y nuevos comienzos. Cada uno de ellos había enfrentado los desafíos que la vida les impuso de maneras diferentes, pero al final, todos encontraron su camino hacia la paz. Emiliano y Alma continuaron su vida juntos, más fuertes y seguros en su relación. Isabel, por su parte, siguió creciendo como una madre presente y una mujer independiente, enfocada en su propio éxito personal. Y su hijo, que ahora crecía entre 2 hogares llenos de amor, aprendió que las dificultades no definen a una familia, sino la manera en que el amor se expresa a pesar de todo. El futuro era incierto para todos, pero ya no les daba miedo. Sabían que, sin importar lo que viniera, estaban preparados para enfrentarlo con amor, paciencia y comprensión. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.